Si deseas más información, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 696-751806 y estar al tanto de nuestros eventos. Te invitamos a formar parte de nuestros tiempos de oración los miércoles a las 20 horas y los sábados a las 10 horas vía Zoom, donde juntos como iglesia nos unimos en oración. Te esperamos. Conocer gente, compartir con amigos, orar juntos y ayudarse. Hay un grupo de amigos cerca de ti. Escríbenos a nuestro WhatsApp si deseas unirte a un grupo de vida. Conéctate a nuestras redes sociales para estar al día de todo lo que hacemos. Búscanos como City Church Barcelona y Pastor José Luis Quiñones y síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok y suscríbete a nuestros canales de YouTube. Activa las notificaciones y no te pierdas nuestras prédicas y servicios online. Conéctate. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero no espero hasta sentirlo. Te alabo porque creo. Esto es más que emociones. Es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Eres grandioso. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Mundo, asaltas. Solo te quiero a ti, más que suficiente eres tú. Te doy mi adoración a ti, a ti, a ti. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré.
conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy. No me alejaré de ti. No me alejaré. No me alejaré de ti. No me alejaré. En el altar todo lo rindo. Ese eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo. Ese eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye Aviva mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Fuego aviva en mi ser, pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. El altar, todo, pues eres tú lo que. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. En el altar todo lo rindo. Ese eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Eres tú lo que anhelo, eres tú lo que deseo. Oh Jesús, oh Jesús. Ven y lléname una vez más. Ven y avívanos una vez más. Ven y tócanos, quebrántanos. Oh. El pecado y sus consecuencias. Allá vamos. Génesis 3 del 1 al 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los
animales del campo. Mira, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Aquí dice: y comió también y dio también a su marido. Por eso yo le digo, de todo lo que uno se rodea, termina siendo. Y no solamente uno, sino la familia entera. Los hijos, el cónyuge, sea hombre o mujer. Porque aquí está hablando de la mujer hacia el hombre, pero puede ser al revés también. Dice que cuando ella recibió de lo que ella había recibido, ¿de quién había recibido ella? ¿Cuál era la influencia? La serpiente. ¿Cuál era la influencia? Venga, la serpiente era la influencia. Y esa influencia, ella comió del árbol de la vida y de la muerte, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y eso mismo dio de comer a su marido. El cual comió así como ella. ¿Qué va a comer? Pues si eso es lo que hay que comer, pastor. Comió. Y dice, siguiendo para terminar esto, aquí dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado y sus consecuencias. Una iglesia para que dé fruto, tiene que ser una iglesia que esté limpia. Porque ningún árbol que no recibe buena agua, ¿no es verdad? Que reciba todo lo necesario, no va a dar un buen fruto. Nacerá tal vez un fruto, pero un fruto malo, un fruto perdido. Adán y Eva estaban viviendo por años en el huerto, por años, y estaban viviendo sin pecado. Le pregunto, ¿Adán y Eva estaban desnudos o estaban vestidos? Desnudos, pero era normal porque estaban en la obediencia de Dios. No pasaba nada. Pero desde el momento en que ellos recibieron la responsabilidad de seguir con mayordomía en el huerto, Dios le dio esa mayordomía como te la dio a ti para tu familia, como te la dio a ti para tu trabajo. Tú sabes si trabajas 20 horas al día o tú sabes si trabajas 10, 12 horas al día. Es tu responsabilidad. ¿Estamos o no estamos? Entonces yo quiero que tú comprendas esto. Si nosotros queremos dar fruto, usted va a ver a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. ¿Por qué hay unos que no dan fruto? ¿Por qué las familias se estancan? ¿Por qué una empresa puede estancarse? Y esto era una responsabilidad que ellos tenían, Adán y Eva, de pasearse por el huerto, de vivir, de comer, de procrear en el huerto. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero ¿qué pasó? Mira lo que dice Génesis 2:16. Y mandó, léalo, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente
morirás. Mira, Dios, cuando Dios da una palabra, mi querida iglesia, hermanos amados, hermano, a uno le toca solo obedecer. ¿Alguien dice amén a esto o no? A uno no le compete cuestionar lo que Dios está hablando. No, mi hermano. ¿Por qué? Y esa mala costumbre la lleva la gente a sus trabajos, por ejemplo. Haga eso. No, pero es que yo no entiendo por qué es que estoy haciendo esto. ¿Qué nos compete a nosotros si el jefe o el encargado o el dueño o el amigo que está diciéndonos que tiene una orden que recibió, si nos da una orden, hay que hacerla? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero hay mucha gente que sufre, y Adán y Eva cuestionaron con su actitud, porque Dios les dijo: el día que tú comas de ese árbol, morirás. El día que no me obedezcas, hay consecuencias. Por eso es el pecado y sus consecuencias. Y le digo algo: Satanás siempre va a tratar de meternos al terreno de él en las tentaciones, siempre. Y la muchacha aquella, el muchacho aquel, el pecado a la vista del hombre es guapo, delicioso, es de todo. El pecado gustoso a los ojos, cualquier tipo de pecado, no va a pasar nada, solo es un momento. Tranquilo, no va a pasar nada. Y tú estás de pronto en la bendición que Dios te ha dado, en todo lo que el Señor te ha dado, pero el enemigo al lado está hablándote. ¿Cuántos me siguen? Te está hablando, ¿sí o no, iglesia? Nos está hablando constantemente. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Nos está hablando para destruirnos, porque Satanás ha venido para robar, para matar y para destruir a las familias. ¿Por qué no se mete con la gente de afuera? Ahí los tiene bien, los tiene bien. Es más, al contrario, cada día les hace que traten que vaya bien todo, porque es el príncipe de este siglo, dice la Biblia. ¿Es así o no? Entonces, tú y yo no tenemos que permitir que el enemigo, hermano, nos hable o nos lleve al terreno. No permitamos que él nos lleve a su terreno. Él nos mete miedo, nos mete temores, nos mete de todo, nos está metiendo para que nosotros, y si nosotros caemos, para que nosotros podamos caer con él, jugar en su terreno y hablar del pecado, hablar de cualquier área de pecado. Objetivo, él sabe de que el que vive en pecado no va a prosperar. Él sabe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso dice la Biblia. Él sabe que cuando una persona o una familia ha pisado, le ha abierto la ventana o la puerta al pecado, él sabe que esa persona no va a prosperar. Él lo sabe. Entonces él brega, hace lo posible para que el hombre caiga en el pecado. Objetivo, él sabe que Dios sabe que una persona que vive en pecado, Dios no la puede prosperar. Por eso su objetivo es que nosotros caigamos en pecado, vivamos en el pecado para que nunca prosperemos. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La verdad está en medio. ¿Por qué? Porque no hay otra verdad que la verdad de Cristo. Alguien dijo por ahí: yo no concibo que Dios existe. ¿De qué mente habéis salido? Me dijo alguien por ahí, escuché. ¿De qué mente sois? No, y yo le respondería: no, ¿tú de qué mente eres? Que no entiendes que hay un Dios. Estás perdido, le diría. El enemigo quiere que siempre caigamos en su terreno. Hola, iglesia. Ese espíritu te va a tratar siempre de llevarte a su terreno. Buscará todas las formas y fórmulas para mantener una conversación. Objetivo, el pecado.
El pecado siempre te va a llevar a la destrucción. Por eso, una familia que vive en pecado, una sola persona que vive en pecado, daña todo el fruto. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces el pecado lo provocó el diablo, y Eva, que fue engañada con que Dios te dice. Tú tienes que saber diferenciar una persona cuando permite el pecado, cuando la iglesia de Cristo permite el pecado, cuando la familia permite el pecado, cuando esa persona que le está yendo bien permite pecado. No importa, Dios no se casa con nadie. Hermano, usted corta la bendición de Dios. Usted puede estar trabajando, estando bien en todo, pero si usted permite el pecado, el diablo te quiere llevar a la miseria, a la ruina, a la destrucción. Pero tú y yo tenemos que tener fuerzas en Cristo para decir: Satanás, vete, te larga de mi mente, suéltame, porque yo soy un hijo, una hija de Dios. Él va siempre a querernos llevar. Pero Dios tenía siempre un plan. Cuando Eva y Adán cayeron, Dios tenía un plan de redención, y era Cristo Jesús. Dios no tiene favoritismo con nadie. Él tenía que proteger el huerto, ¿sí o no? Porque si comían del árbol de la vida y de la muerte, entonces ellos iban a vivir eternamente. Si comían de ese árbol, tenía que sacarlos. Si un momento, ustedes no pueden seguir cuidando todo este huerto. ¿Estamos de acuerdo o no? De cierto que el día que comas de este árbol, morirás. Y murió espiritualmente hablando. Él sabe, Satanás sabe que el día que nosotros vivamos en pecado se corta todo. ¿Sabía usted eso? ¿Aló? Vamos a más Biblia. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no va a prosperar. ¿Usted piensa que Dios se casa con alguien? Mi amado hermano, usted puede estar en la más cima, de lo más alto, pero si usted encubre el pecado, hermano, no va a prosperar. Sin embargo, Dios da una opción. Si los confiesa, ¿qué dice? Y se aparta. Lo confieso y sigo viviendo. No, lo confiesa y se aparta. Ese va a alcanzar misericordia. Hay gente que piensa que porque tiene su contrato indefinido y su documento legal, piensa que toda la vida la tiene asegurada. Y efectivamente usted puede tenerla así, pero no permita el pecado. El ser humano sabe lo que le gusta: tenerlo todo controlado. Es el gran defecto de nosotros, los humanos, los mortales. Tenerlo todo controlado. Porque si lo tengo todo controlado, entonces yo ya me puedo relajar y puedo hacer lo que yo quiera. Aló, no podemos darle chance a Satanás, no podemos darle una cabida. Y hay jóvenes o adultos cristianos que, conociendo la palabra, intentan jugar con el pecado. Con el pecado no se juega. O usted decide vivir en el reino de la luz, usted y su familia, o usted decide que su familia se pierda en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas Satanás opera, él gobierna, él controla para mantenerlos en miseria, en la ruina, en la oscuridad, en cualquier pobreza. Pero Dios, Cristo, vino a darnos esa vida verdadera, esa vida que fluye leche, que fluye miel, que fluye palabra, que hay sanidad, que hay libertad. Aleluya. Pero cuando la gente permite el pecado, cuando la persona permite ese pecado, ahí está terrible, hermano. Porque la persona no prospera. Usted me puede decir que tiene lo que sea, pero usted permite el pecado. No, mi mujer no se entera, mi mujer no supo, mi marido no sabe nada, o esto y lo otro, y usted vive en el pecado. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y Dios dice, de aquí no pasas, no pasas. Otra cosa es que Dios te dé oportunidades. Te estoy dando oportunidad. Te estoy dando tiempo. Te estoy dando tiempo. Una iglesia que vive en pecado no prospera. No prospera, no prospera. Es seca. Una iglesia que permite el pecado, el desorden en pecado, estoy hablando en pecado, esa iglesia se seca.
Y Dios guarde esta iglesia, su iglesia, porque todos somos la iglesia. Dios nos guarde, siempre nos mantenga avivados en su fuego. Haga así, haga así, haga así, haga así, haga así. Pero Satanás todos los días, yo no sé, tal vez usted pasa en el cielo solamente, pero Satanás te pasa hablando todos los días, ¿sí o no? Pero usted tiene que ir y escuchar la voz de Dios, escuchar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se hace eso, pastor? Escuchando, apartando tiempo. Usted se queda tiempo tranquilo y escucha la voz. No se pone ahí, no. Escuchar la voz de Dios. Adorar al Señor. Que la palabra le guíe. Entonces usted va a ver que esa voz que le habló, la va a cortar. Solita se va a ir. Cuando usted resiste en oración, en ayuno. Pero el pecado, cuando lo permites y usted viene a la iglesia y todo está bien, llego a mi casa, hola mi amor, hola tal. El pecado no te hace prosperar. No, pero si yo estoy bien, no te hace prosperar. Aló. Y tú y yo tenemos que tenerlo bien claro. ¿A qué tipo de vida nos vamos a dedicar? ¿A qué tipo de entorno vamos a vivir? Aló, iglesia. Dile que está a tu lado, el pecado no prospera. Dile, el pecado te aparta de la bendición. Dile. El pueblo de Israel, Dios le había hablado. Dios le había hablado al pueblo de Israel y estaba dándole caña, estaban gozando. Dice que cuando llegaron a Jericó, dice que dieron, en los 6 primeros días, dice que dieron una vuelta cada día, 6 vueltas. Y el 7º día Dios le dice, momento, no van a hacer nada, van a dar 7 vueltas más. Entonces, ¿cuántas fueron? 13 vueltas. 13 vueltas dieron a Jericó, todas. Y cuando dio esas vueltas, dice que los muros fueron derribados, ¿cierto? Y entonces ellos conquistaron, así fue la entrada. Y estaban pero aguerridos, conquistaban y trabajando y todo lo que, según el libro de Deuteronomio, habla algo especial. Que cuando conquistaban una tierra, dice la ley para ellos, era de que todo el oro, la plata y los utensilios de oro y todo era para el tabernáculo. Las tierras que ellos cogían era para ellos, pero lo demás era para el tabernáculo de Cristo, de Dios. Escucha esto. Y en medio de eso ellos empezaron a conquistar y eran un pueblo que la gente de alrededor les temía. Porque cuando tú estás prosperando y tú tienes algo, la gente te mira. Aló, la gente empieza a mirarte, a mirarte. Y muchos, o la mayoría, te tienen respeto. Te tienen cierto temor. Uy, ahí viene tal persona. Pero cuando vean, no, mira, mejor ni lo atiendas a ese. ¿Te has dado cuenta? Pero cuando dice, dígame señorita, sí, dígame señor. Entonces, los pueblos de alrededor, las naciones, le tenían respeto a Israel, porque habían llegado y habían conquistado, y mucho más al Dios que adoraban ellos, porque ellos decían que Dios les había dado la victoria. ¿Me siguen o no? Pero había en medio de eso que seguir conquistando. Diga conmigo, seguir conquistando. ¿Cuántos queremos seguir conquistando? Hay mucho por conquistar, mi hermano. Hay hijos por conquistar que sean establecidos. ¿Qué es lo que más uno quiere como padre? Que sus hijos sean de bendición, ¿sí o no? Que ellos crezcan y crezcan fuertes, sanos, que Dios los guarde y que tengan sus familias. Eso es lo que uno anhela. Dígame si no, los padres, eso es lo que uno anhela. Anhela, desea que los hijos les vaya bien. Y uno se duele si los hijos no les va bien, uno se duele. Pero eso es lo que pasaba con el pueblo. Estaban tan bien que después tenían que seguir conquistando. Tenían que seguir avanzando. Y se encuentran en el capítulo 7 de Josué. Y ellos tienen que conquistar la tierra de Ai. En la tierra de Ai, ellos conquistan, van y dicen, mandemos como a 3,000. No mandemos a tantos, le dicen. ¿Para qué vamos a ir tantos? Y en medio de eso, escuche, en medio de eso, había una persona que trajo muerte espiritual y desgracia a su familia. El pecado, escúcheme aquí, pareciera que no hace daño, pero destruye. Repito, el pecado pareciera que no hiciera daño, pero el pecado destruye. Aló, iglesia, ¿me siguen o no? El pecado destruye. El pecado trae ruina, trae escasez. El pecado trae miseria. Por eso tú tienes que abrir bien tus ojos.
y tus oídos espirituales. ¿Qué voz estás escuchando? Estés soltero o casado, el pecado tenemos que apartarlo. Y nosotros vamos a dar frutos verdaderos, genuinos. Pero cuando abracemos la santidad, la verdad de Dios, Dios nos va a bendecir. Varones, tenemos que ser hombres hambrientos por Dios, genuinos por Dios, varones. Las mujeres están esperando hombres verdaderos, hombres que amen la presencia de Dios, no hombres que anden por otro lado emproblemados, engranados en problemas, no, sino que busquemos la presencia de Dios. Esos son los hombres que esperamos, que las mujeres esperan en este tiempo. Y Acán permitió el pecado. Josué rasgó sus vestidos y se preguntaba: Señor, ¿qué está pasando? Habían perdido una batalla. ¿Y saben cuántos hombres habrían muerto? 36. Pero no eran 36 hombres, eran 36 hombres con sus hijos y con sus familias, porque los 36 habían quedado muertos. Y cada uno de esos hombres tenían familia. O sea que quedaron 36 viudas y todos sus hijos de esas viudas. O sea, pues la cosa era grande. Y estaban ahí. Era una vergüenza haber sido vencido por un pueblo tan pequeño como llamado Ai. ¿Por qué razón? Ellos decían: teníamos que haber avanzado, pero lo que estaban era retrasados. Se habían retrasado con esa nueva conquista. Ellos habían sido vencidos. ¿Por qué razón, pastor, yo no puedo avanzar? ¿Por qué mi familia se ha estancado? Uno se pregunta: ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy en pecado o qué? Es la pregunta. No estoy prosperando, viendo que estoy avanzando. ¿Por qué trabajo y trabajo y trabajo y no me alcanza? ¿Por qué estoy mal en mi familia? ¿Por qué otros prosperan y yo no puedo prosperar? La respuesta la tiene Dios. La respuesta la tiene Dios. El que encubre su pecado no va a prosperar. ¿Por qué está retrasada mi familia? Y la respuesta la tiene Dios. Josué no tenía otra respuesta que ir a Dios, porque él fue quien lo envió. Fue Dios a Josué. Y Josué tenía que ir a Dios. Señor, ¿qué está pasando? Y Josué se enfada muchísimo. Y a veces nos enfadamos. ¿Qué está pasando con mi vida? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el hombre, hermano, quiero decirle, hay que estar empujándolo, hermano, muchas veces para que llegue a su meta. Y dice: ¿qué pasa? Él rasga su vestido. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Y él empieza: no me vengas a mí, tú. Josué le dice: vete y investiga al pueblo lo que ha hecho. Y Dios sabía que uno llamado Acán, ahí dice el pecado de Acán. Acán había cometido pecado. ¿Cuál era el pecado de él? ¿Por qué me pasan estas cosas, pastor? ¿Por qué estoy detenido con mi familia si yo debo estar arriba y no avanzo, me he estancado? Nombre de Jesús. ¿Cuál es la razón de que no avanzo en mi vida? ¿Qué está pasando con mi corazón, Señor? No avanzo como persona. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y Josué está esperando en Dios una respuesta. Y dice Josué 7, lea conmigo por favor del 10 en adelante. Y dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también dice: han tomado del anatema, o sea, del pecado, y hasta han hurtado, o sea, han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto dice la palabra de Dios: los hijos de Israel no podrán hacer frente, dice, a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Oiga, iglesia, esto es tremendo. Parece absurdo esto, pero algo que me llama la atención: Israel había pecado, por eso habían perdido la batalla. Cuando hay familias o la iglesia vive en pecado, permite el pecado en su vida, uno pierde las batallas. Cuidado con perder batallas. O si estás viendo que las batallas las estás perdiendo, es porque algo hay. Entra dentro de la familia y empieza a averiguar cada uno como Josué. Cuando tú permites el pecado, mírame acá, tú no puedes permitir, tú no puedes hacerle frente a tus enemigos. Y por eso es que tú avanzas y avanzas y avanzas y tú no ves
caso que tú puedas hacerle frente a las cosas que se levantan. ¿Por qué? Por esta razón, porque de pronto hay pecado en el corazón. Y lo más terrible que me aterra de estos versículos que hemos leído, dice, al último dice, ni estaré, en el último versículo, en el 12 me parece, dice, ni estaré más con vosotros. Habían mentido, habían robado, y eso hizo que trajeran maldición. Y hay personas que traen maldición a su familia y dicen, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ve e investiga, Josué, arriba, adentro. La mentira y el robo. Y hay cristianos, le voy a decir algo muy importante. Le voy a decir algo muy importante. Hay cristianos que de verdad se les hizo normal. Se les hizo tan normal. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí claramente. Se les hizo tan normal el venir a la iglesia, a la casa del Señor, y robar. Mira lo que dice. Vienen nomás a la casa de Dios y roban. Se les hace fácil no diezmar. Se les hizo tan normal y llegan a la casa de Dios. Viven robando en cualquier lado. Si le roban a Dios, si rechazan el consejo de Dios, ya no hay nada más que hacer ahí. ¿Qué puede hacer una persona si le roba a Dios? No estaré más con vosotros. Mano, uno no puede hacer frente a sus enemigos. Y uno piensa, pero Señor, voy bien y aparentemente, pero el Señor dice, no estaré más con vosotros si permitís el pecado. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar limpia, buscando del Señor, buscando la presencia de Dios. Y tú dices, pero trabajo 24 horas al día, a la semana, todos los 24/7 trabajo y no avanzo, estoy como estancado. ¿Qué tipo de pecado hay en tu familia? Aló, iglesia, no va a prosperar y Dios se para ahí. ¿Su palabra miente? Pregunto, ¿su palabra miente? O sea que eso es bien terrible. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios te prueba. Él sabe tu corazón, Él lo conoce, Él sabe lo que tú aceptas y permites dentro de Él. Su palabra y sus promesas se cumplen. Él lo había prometido que iba a estar con nosotros desde el capítulo 1. ¿Qué Dios le había prometido a Josué? Respóndame, por favor. ¿Qué Dios le había prometido en el capítulo 1? Cuando Moisés muere, ¿qué Dios le había prometido? Dígame. ¿Qué dice? Estaré contigo. ¿Quién le iba a hacer frente? ¿Quién? Nadie. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Dios le había prometido. Mire esto, le había prometido no a Josué. Póngame atención. ¿Le había prometido bendición o no? Que nadie lo iba a hacer frente. Y a veces tú ves personas o familias o empresas que tú dices, tremendo. Eso van como una gacela, van como un tren, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí en el capítulo 7 viene uno de la familia del pueblo de Israel que comete pecado. ¡Uno! ¿Qué se escondió, hermano? Un lingote, hermano. Claro, vale mucho dinero, pero un lingote. ¿Usted piensa que Dios necesita su diezmo o mi diezmo? ¿Para quién era el lingote? ¿Para Dios o para el tabernáculo? Escúcheme, uno cometió pecado y Dios dijo hasta aquí. Pero Dios no cumple su palabra, pastor. Si Dios cumple su palabra, pero Él dice que Él honra. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Mantente en santidad. Aparta el pecado de tu vida, porque Dios te va a honrar. Aquellos que Él honra, Dios los va a honrar. El pecado de los hijos de Elí. Le pregunto en el capítulo 1, ¿Dios le había prometido o no que ellos iban a tener larga vida, toda su descendencia de Aarón? Aarón, sacerdocio. Era un sacerdocio que Dios le había prometido tremendamente. Escúchame. ¿Y qué pasó? Escucha esto. ¿Y qué pasó? Dígame, ¿qué pasó? Elí escucha que los hijos de él andaban en pecado.
Se robaban las ofrendas, fornicaban con las chicas en la puerta del tabernáculo. Eso era terrible. Y Elí le faltaba visión. Y empieza, pero Elí había dicho, Dios le había dicho que sacerdocio iba a ser, pero larga su genealogía. Cuando escucha eso, él dijo, Samuel 2:31 le dice, yo había dicho que tu casa sería larga en descendencia, pero hoy se corta eso. Hermano, Dios es severo. Hay personas que tal vez han permitido o están en pecado y piensas que como no es contigo no pasará nada. Si es de tu familia, está llevando maldición a tu familia. Quiero que lo sepas y lo tengas bien claro. Porque Acán y porque los hijos de Elí vivían en pecado. Elí no vivía en pecado, pero Elí veía que sus hijos estaban en pecado y no dijo nada. Al contrario, significaba que les permitió. Y dice Samuel 2:31, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre permanecerán. Pero hoy, y dice que mandó a matar a todos sus hijos, los mandó a matar. 2 juicios directos le vinieron a Elí. Dios mata a los hijos de Elí. Y segundo, Dios quita del ministerio a su familia totalmente. ¿Por qué? Porque permitieron el pecado. Dios nos llama a santidad. Alguien me dice amén a esto. Dios nos llama a santidad. Nos llama a estar con Él en su presencia. Dios nos llama. Pecar es desobedecer a Dios. El pecado es lo único que te debilita la visión, la familia, te hace perder poder, te mete en miseria. El pecado. Sansón, un hombre fuerte que nadie le podía decir nada, ese hombre derribaba a todo ese varón y vivió en pecado. Permitió el pecado, el coqueteo. No te metas con filisteas, esa no te va a hacer bien. Y el hombre fue y se hizo ahí. Y ahí, hasta ahí llegó el ministerio. Lo quitó a él y el ministerio que Dios le había dado a él. Y hay personas que Dios las ha llamado, pero por causa de que permiten el pecado en ellos o en su familia, Dios tiene que quitarlos. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro, no incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final.
más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Ojos fijaré, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, Dios. Otra razón no necesito, solo pienso en ti, Cristo. Ya no puedo contenerlo, solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte. 1, 2, 3. No espero hasta sentirlo, te alabo porque creo. Esto es más que emociones, es el poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor, tu amor, tu amor. El poder de tu amor. Y yo, no necesito otra razón para levantar a ti mi voz. Para alabarte, eres grandioso. Quiero alabarte, eres grandioso.
No necesito otra razón para levantar a ti mi voz.